Bienvenidos al 10º video de matemáticas financieras. En este video veremos lo que es el principal sistema eh, de, de trabajo en el mundo financiero real, que es el sistema de capitalización compuesta. La creencia personal del autor es que esencialmente la materia debería empezar aquí y deberíamos enseñar solamente capitalización compuesta porque la capitalización simple no se usa, pero bueno, eh, la tradición dice que hay que enseñar sistema de capitalización simple, bueno, y por eso lo vimos y lo vimos rápido. Y bueno, ahora vamos a ver esto, que sería el núcleo de la materia, capitalización compuesta, y pasemos entonces a la deducción. Veamos. En el sistema de capitalización compuesta lo que ocurre es que los intereses generados en un periodo son tenidos en cuenta para el cálculo de los intereses del periodo siguiente y por lo tanto para el cálculo del capital final. O sea, fíjense en este esquema uno puede ver que estamos parados en el momento n-1 y el momento n. Entonces tenemos que capital al momento n, Cn, es el capital al momento anterior más los intereses generados en ese momento, pero los intereses generados son en los que juega la tasa de interés, pero el capital al que se le aplica la tasa de interés no es el C0 original, sino el capital en el momento n-1. Por lo que la fórmula nos queda que el capital en el momento enésimo es el capital en el momento anterior capitalizado una vez. Esto se puede leer como capitalizado una vez. Ok, y entonces también queda claro que acá tenemos la fórmula. El interés generado en un periodo, también se ve aquí, es el capital anterior multiplicado por la tasa. Eso nos da el interés que se genera en capitalización compuesta en un periodo. Y bueno, y acá tenemos la fórmula general siempre es esta: capital en un periodo es el capital en el periodo anterior más el interés generado. Bueno, y en el sistema simple esto siempre es una constante. Eso siempre es igual, ese 0 por i, mientras que en el sistema compuesto cambia. Entonces vemos un esquema genérico, acá tenemos un esquema genérico, y dice que esta es la fórmula fundamental de capitalización compuesta, eh, que nos dice cuánto vale el capital n al cabo de n periodos si partimos de un capital C0 y trabajamos a una tasa IP, donde P es el periodo de tiempo que tiene que ser compatible con N, o sea, N tiene que estar medido en P periodos. O sea, si la tasa es mensual, N son meses; si N son días, la tasa debe ser diaria. O sea, tiene que haber compatibilidad temporal entre la tasa y la forma en la que medimos el tiempo. Bien, ¿cómo deducimos esta fórmula? O sea, la deducimos a partir de la definición que dice que capital en un periodo dado es, perdón, en un periodo dado, en el periodo enésimo, es el capital en el periodo anterior por 1 más IP. Ok, entonces empecemos con el I1. El I1 es el C0 por 1 más I. Voy a poner a partir de ahora I. Se entiende que va a ser IP. Ahora lo voy a poner, lo voy a hacer bajo. Entonces, ok. C2, bueno, por definición es C1 por 1 más IP. Claro, este sería capital al periodo 2, aquí. Pero bueno, ahora reemplacemos quién es C0, C1, perdón. C1 es C0 por 1 más IP. Todo multiplicado por 1 más IP. Es decir, C0 por 1 más la tasa al cuadrado. O sea, podemos decir simplemente, bueno, decimos C0. C2 en términos de C0 es C0 por 1 por el factor de capitalización, que es 1 más IP al cuadrado. Entonces, C2, C3, bueno, C3 es C2 por
el factor de capitalización. Muy bien. Pero si queremos empezar C3 en términos del capital original, o sea, del que partimos, el C0, tenemos que reemplazar C2 por su expresión en términos de C0, que es C0 por el factor de capitalización al cuadrado por de vuelta el factor de capitalización. Bien, entonces tenemos que es C3 es C0 por el factor de capitalización al cubo. Y ya no es difícil adivinar que el índice del capital que queremos averiguar, C3, C4, C5, es exactamente la potencia del factor de capitalización. O sea, C4, uno diría S0 por el factor de capitalización a la cuarta. Y una vez que damos este paso ligero, ya es obvio que el Cn va a ser C0 por el factor de capitalización capitalizado n veces. O sea, llegamos a esta fórmula. Fantástico. En el dibujo también queda claro que uno podría, esto es por definición, el interés total siempre es la sumatoria de los intereses de cada periodo. Esto significa por definición. O sea, dos puntos igual significa por definición. Claro, pero en capitalización simple es fácil porque cada uno de estos intereses era igual y era siempre C0 por I, por la tasa, pero aquí vemos que no, que en el dibujo se trata de resaltar que los intereses forman una sucesión creciente, o sea, y el interés del periodo 1 es menor que el interés del periodo 2 y este es menor que el interés del periodo 3 y así sucesivamente hasta el último. O sea, los intereses que el interés del periodo K, ya dijimos, siempre es el capital al principio del periodo K, que sería K menos 1, por la tasa. Y como estos van creciendo, los intereses van creciendo. Bien, entonces a uno le gustaría encontrar una fórmula para esto. Y bueno, a partir de la fórmula de C, a partir de que del dibujo también es claro que el interés total es el capital final menos el capital inicial. Y tenemos una fórmula para el capital final en términos del capital inicial, que es esta, de acá arriba, la fórmula principal. Bueno, uno puede deducir una fórmula para el interés total, que en capitalización compuesta, que no es simplemente la suma de cada uno de ellos, porque pueden ser muchos, así que sumarlos todos es malo, es mejor tener una fórmula general, y la fórmula general sería, bueno, CCN menos C0, pero CN tiene esta expresión de acá arriba, esta, entonces esto sería C0 por 1 más I, o sea, el factor de capitalización capitalizado n veces, menos 1. Esta es la fórmula del interés total en capitalización compuesta. ¿Ok? Y con estas dos fórmulas se deduce todo. O sea, todos los problemas básicos. O sea, claramente esta fórmula, en la fórmula vamos a llamarla estrella y triangulito. En la fórmula estrella hay una, dos, tres, cuatro variables. Entonces, si hay cuatro variables, hay cuatro problemas típicos, que son, dadas tres variables, encontrar la cuarta. O sea, hay problemas para encontrar el capital final, hay problemas donde nos piden encontrar el capital inicial, hay problemas donde nos piden encontrar la tasa, y hay problemas donde nos piden encontrar el tiempo, conocidas las otras variables. Y si no sabemos el capital final, pero sabemos el interés, entra en juego la fórmula triangulito, y también tiene cuatro variables, una, dos, tres, 4 y entonces, bueno, habrá problemas donde habrá que hallar el interés total, habrá problemas en los que habrá que hallar el capital inicial sabiendo el interés total, la tasa y el tiempo, habrá problemas en los que habrá que encontrar el tiempo sabiendo el interés total y el capital inicial y la tasa, y problemas donde habrá que encontrar la tasa en términos de las otras tres variables. ¿Ok? En general uno puede pensar que esta es la cosa, el problema básico y la variación es reemplazar el capital final por el interés total y usar esta otra fórmula. ¿Ok? Bien, veamos un par de ejemplos para entender cómo funciona. Depositamos 100.000 pesos al 3% mensual en sistema compuesto. La pregunta es cuánto retiramos al cabo de 18 meses. O sea, es un problema básico de encontrar el capital final usando la fórmula general de capitalización compuesta. Este es el esquema. Tenemos los 100.000 en el momento cero. Nos pide averiguar cuánto vale, cuánto en
el capital CN, que sería técnicamente hablando, lo financieramente equivalente a los 100.000 al cabo de 18 meses a esta tasa en el sistema compuesto. ¿Ok? Entonces, los datos son estos. O sea, datos son estos. Y esta es la incógnita. ¿Ok? Se nos pide en el CN al cabo de 18 meses, donde tenemos que la frecuencia, el P que va a aparecer en la fórmula es 12 porque tenemos una tasa mensual, el tiempo está dado en meses, así que y tenemos un capital inicial de 100.000 pesos. Bueno, la fórmula general es capital final es el capital inicial por el factor de capitalización elevado a la n, donde n es la cantidad de p-periodos en la que estáis jugando, en este caso es 12, n es 18 y p es 12, n es 18, p es 12, bueno, ese es 0 a 100.000, y bueno, hacemos esa cuenta y nos queda esto. O sea, 170.243,31 se podría decir redondeando a hasta un centavo, ¿no? Bien, así es, no es muy difícil y bueno, en general uno puede. Hay dos formas de enseñar esto, dependiendo de sus tipos de alumnos. Una forma es decir, bueno, tengo la ecuación general, reemplazo los valores, los datos que tenga y de ahí, a partir después de ahí despejo. Y otra fórmula, si sus alumnos son débiles para despejar, es bueno, enseñar cómo un poquito, dar todas las fórmulas asociadas que hay en el libro y bueno, eso tiene su problema porque hay que aprender un montón de fórmulas. Si uno sabe despejar, solo hay que aprender, en el sistema compuesto solo hay que aprender esencialmente dos fórmulas y de ahí salen todas. Si no sabe despejar, bueno, hay que usar muchas fórmulas y eso depende de sus alumnos cuando estén en clases en escuela secundaria. En la universidad se supone que ustedes saben despejar, o sea que ustedes deberían, con estas fórmulas les debería alcanzar para hacer todo. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo donde nos piden encontrar eh, el capital inicial, porque nos dice, después estamos hace un año para atrás, una cantidad de dinero que no sabemos cuánto es, y hoy retiramos 1.000.000. Y nos dicen que la TEN es del 1,2%. Entonces un poquito el lenguaje primero. TEN. TEN es una palabra propia del sistema financiero argentino y es sinónimo de I12. O sea, tasa mensual. Es tasa, de hecho significa tasa efectiva mensual. TEM es una palabra típica argentina, no la van a encontrar en libros de otros países, solamente, yo lo he visto solamente aquí. Bueno, y significa tasa efectiva mensual, y o sea es I12. Donde vean, entonces cuando usted ve la palabra TEM significa I12. Bien, y entonces este es el esquema. Tengo que lo que me pide averiguar es el capital inicial, sabiendo la tasa, el capital final y el tiempo. Todo, la tasa y el tiempo son compatibles porque la tasa es mensual y el tiempo está dado en meses. Bien, estos son los datos. Acá tengo los datos. Acá tengo, perdón, estas son esencialmente, acá listo los datos en la incógnita. Y bueno, despejamos C0 de la ecuación general. Acuérdense que era Cn igual a C0 por 1 más IP a la n, de donde es fácil deducir que este es el despeje de C0 en términos del resto de las variables. Reemplazamos lo que corresponde y obtenemos que, bueno, hace un año depositamos 866.626,22. Esencialmente. Uno podría cortar aquí porque no existe, no se puede dar esa cantidad de dinero. Bien. Otro ejemplo, vamos ahora a ver determinar el interés total obtenido al depositar 5.000 pesos a plazo fijo por el término de 3 años a una TEA del 4,3%. Entonces acá es otra palabra habitual en Argentina, esto significa tasa efectiva anual. O sea, es una I1, una tasa anual. Estos TEA se usan en Argentina, en otros países utilizan la expresión TAE, que también es lo mismo, una I, y es tasa anual efectiva. Ambas significan lo mismo y es una
y 1. Y esto se usa en España esencialmente. Entonces si te toca dar clases o leer un libro de matemáticas financieras de autores españoles, van a usar la palabra TAE. Si les toca usar libros de matemáticas financieras de autores argentinos, van a leer TEA, tasa efectiva anual. Y libros de portugueses, chilenos, colombianos, en realidad no sé cuáles de los dos términos usan, no me acuerdo, no sé si siquiera si usan estos términos, pero bueno, hay que estar atento, hay que cuando uno empieza a estudiar la matemática financiera tiene muchas palabras locales, que son de la forma de expresarse de la plaza, o sea, ¿ok? Y entonces hay que estar atento al libro de dónde es para entender cómo se habla. Pero bueno, repito, en Argentina se usa dos palabras técnicas sobremanera, tres en realidad se usa mucho TEM, TEA, TNA, que ya vamos a ver qué es, esto lo vamos a ver en los próximos videos, y otra cosa que es costo financiero total, CFT, que bueno, eso ya lo vamos a ver hacia el final de la materia, qué significa, bueno, cuando vemos rentas vamos a ver qué significa costo financiero total. Ok, eh, eh, dentro de del sistema compuesto, dentro de poco vamos a ver esto que se llaman tasas nominales, ok, pero por ahora, bueno, estas son las dos palabras que son propias del sistema financiero argentino. Bueno, entonces tenemos un problema donde nos piden calcular el interés total y para lo cual, bueno, el interés total es siempre el capital final menos el capital original, que en este caso sería el CN menos C0. Y bueno, CN tiene esta expresión. Y entonces, como ya dijimos, acá está la fórmula que dedujimos en la filmina anterior. Y entonces, reemplazando, obtenemos que el interés total generado por 5.000 pesos depositados por 3 años a una tasa efectiva anual del 4,3% es 673,13 pesos. ¿Ok? O dólares, o lo que sea. Eso es otra cosa que hemos hablado cuando ya veamos distintas monedas. Dijimos una tasa está asociada a una unidad temporal. Bueno, después vamos a ver que en realidad también está asociada a una unidad monetaria. O sea, las tasas se aplican a cierto tipo de dinero. O sea, tenés una tasa en pesos, tenés una tasa en dólares, tenés una tasa en euros. O sea, no se puede aplicar una tasa de pesos a dólares. Hay que hacer una conversión. O sea, las tasas se aplican con una unidad temporal y una unidad monetaria. Pero eso ya lo veremos después. Ahora estamos suponiendo que nos olvidamos de la unidad monetaria porque siempre pensamos en términos de pesos. Bien, y por ejemplo aquí vamos a ver el ejemplo de cuánto tiempo es necesario para aplicar un capital al 35% anual. Ok, aplicar significa, bueno, duplicar es multiplicar por 2, triplicar es multiplicar por 3, aplicar es multiplicar por k. O sea, lo que nos piden es conseguir la fórmula que me dicen, bueno, tengo la fórmula de capital final, en términos del capital inicial, la tasa y el n. Uno puede despejar de aquí el n. Y aquí, bueno, vamos a decir, bueno, esta es la parte de la aplicación. O sea, Cn es k veces C0. Esto es aplicar es sinónimo, ¿eh? O sea, la definición que aplicar significa multiplicar por k. C0. Que aplicar C0 significa que el capital final lo quiero que sea k veces C0. Y entonces reemplazo la expresión de Cn aquí y obtengo simplemente esto. Eh, esta fórmula. Entonces vemos que el n, la que aplicación es indiferente del monto original y del tiempo involucrado. O sea, el tiempo necesario para que aplicar un capital no depende del capital, sino depende de la tasa. Y bueno, y por cuánto queremos multiplicar. Por ejemplo, si queremos... Eh, y bueno, si queremos la cantidad entera de tiempo que haga eso, bueno, tenemos que usar esto que se llama techo. O sea, el techo de 2,5 es 3, o sea, es el entero mayor más próximo. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, si es donde es raro un poquito es en el 1,2, el techo de 1,2 es menos 1, porque el entero mayor, más grande que 1,2 es menos 1, no menos 2, menos 2 menor. ¿Ok? Esta es la definición de la función techo. O sea, esta fórmula, ¿para qué? Esta fórmula me da el n. Y como está ahí involucrado logarítmico, típicamente va a ser una cantidad entera, coma algo. ¿Está? Esencialmente, y acá, bueno, vamos a decir una cantidad, coma algo. Esencialmente esta fórmula lo que me dice es, bueno, n es igual al algo más 1. O sea, ¿no? Tira esto y suma 1. Esto es lo que hace esa fórmula. ¿Por qué hacemos esto en general? Porque, bueno, n es una función creciente. Y si yo quiero obtener, típicamente, tengo C0 por aquí y quiero obtener 2C0. 2C0 típicamente lo voy a conseguir entre dos valores enteros, x y x más 1. No lo voy a conseguir, típicamente está entre dos enteros, y si me quedo en el anterior, no lo dupliqué. Entonces estoy por debajo de 2 veces C0. Entonces, y si me paso un poquito, estoy por arriba. Bueno, y esta fórmula se refiere a la mínima cantidad de tiempo para conseguir un capital al menos del doble. Esta fórmula, al menos k veces. Mientras que esto es exactamente k veces, esta es la fórmula es al menos k veces. Y esto es exactamente k veces. ¿Ok? Bien. Y entonces con esto, acá por ejemplo si queremos duplicar, tenemos esta forma. Y entonces el resultado es este. Y en esta cantidad de años, 2,396, exactamente duplicamos. Pero si queremos 100 es entero, entonces con 2 años no alcanzamos a duplicar, lo que vamos a necesitar es 3 años para tener al menos el doble. O sea, vamos a tener realmente un poco más del doble. ¿Ok? Bueno, y con esta teoría ya pueden hacer los ejercicios de sección 4.1, que son del 4.1.2 al 4.1.42 de la página 123 a 126 de la versión del 19 de octubre del libro. En esta versión lo que he hecho es arreglar la sección 4.1, tanto en orden, creo que ahora está más claro el final. Yo creo que la sección estaba realmente, si no quieren ver la nueva versión o no la quieren descargar, no importa, porque esencialmente la sección 4.1 estaba bien, había unos errores muy pequeños, salvo el final. El final estaba, yo creo que estaba mal puesto y daba una idea de confusión, eh, o confundía las cosas un poquito. Yo creo que el final se cambió, los últimos párrafos están puestos ahora más adelante, que creo que ahí es donde deben estar ahora y con un ejemplo. Así que nada más, es eso. Simplemente eh, se reubicó las fórmulas de encontrar n en términos del interés total. ¿Verdad? Es eso nada más. Bien, nos vemos en el próximo video.